El siguiente mensaje de respuesta es presentado para cumplir con el artículo 73.679 de la Ley Federal de Comunicaciones. Con ustedes, el exgobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, licenciado Rafael Hernández Colón. Estimados compatriotas, el lunes de la semana pasada, el gobernador Romero Barceló, con el dramatismo de una emergencia nacional, requirió tiempo simultáneo de todas las estaciones de televisión y de 35 estaciones de radio para dirigirse al país. Esperábamos una noticia de impacto sobre la vida de cada puertorriqueño, pero no se produjo nada de eso. Lo que se produjo fue una presentación teatral sobre las acciones que el gobierno habría de tomar para atender las situaciones financieras del Banco Obrero y del Banco Cooperativo, que se deterioraron durante los pasados 4 meses al no continuarse las medidas de rehabilitación que mi administración dejó en marcha para solidificar sus finanzas. Pero no se limitó a eso el mensaje, se fue mucho más allá para lanzar un ataque contra mi administración y contra mí personalmente. En su empeño obsesivo por proseguir la campaña electoral, el gobernador echó a los 4 vientos todo tipo de acusaciones destinadas a manchar reputaciones y autorizar toda clase de rumores y desconfianzas. Nunca antes había gobernante alguno tratado de conjurar una crisis bancaria a través de procedimientos semejantes. Como resultado, ya para el viernes pasado se habían retirado 4.6 millones de dólares del Banco Obrero nada más. Evidentemente, la forma que el gobernador ha escogido no es la forma de resolver un problema tan delicado como este. La seguridad de los depósitos y ahorros de ustedes en los bancos del país depende principalmente de la confianza pública en la integridad de las instituciones, y en defensa de esa integridad y de esa confianza, la ley bancaria de Puerto Rico dispone que cualquier persona que maliciosamente transmita información que afecte la solvencia o el crédito de los bancos sujetos a sus disposiciones será culpable de delito grave. Esta ley está en los libros desde el 1933. Y aquí un gobernador, abogado, que no sabe de leyes, o que se le olvidaron, o que pretende colocarse por encima de ellas, y que por propósitos políticos circula masivamente acusaciones en abierta violación de la ley. Mucho más grave que unos préstamos que se pueden perder es la confianza, que una vez se pierde, es tan difícil de recobrar. Pero no es esta la primera actuación irresponsable del hoy gobernador de Puerto Rico en torno a este problema. En 1975, al percatarnos de los problemas que afectaban al Banco Obrero y luego al Banco Cooperativo, mi administración intervino atacando frontalmente. Sustituimos los presidentes de ambos bancos. Exigimos la intensificación de los cobros de préstamos vencidos. Diseñamos un plan de rehabilitación con la cooperación de la banca privada, del Banco Gubernamental y del Departamento de Hacienda. A base de este plan se depositaron en el Banco Obrero 20 millones de dólares para solucionar la crisis que existía entonces. Pusimos a salvo los depósitos y ahorros de los trabajadores y cooperativistas. Apenas se había echado a caminar ese plan de rehabilitación, el entonces alcalde de San Juan, Carlos Romero Barceló, retiró 6 millones de dólares del municipio de San Juan depositados en el Banco Obrero, aduciendo que el banco tenía dificultades financieras. Pero el señor Romero Barceló no se limitó a retirar fondos del municipio, sino que también dio el retiro a la publicidad.
Esta acción originó una cadena de retiro de fondos, $6 millones de retiro de fondos, que virtualmente canceló la liquidez del banco y puso en peligro inminente los ahorros y los depósitos del Banco Obrero. Ahora se presenta como defensor de los intereses de los obreros. Cuando retiró aquellos 6 millones, no le importó la suerte del banco ni de los trabajadores. ¿Con qué fuerza moral comparece ante nosotros como defensor de los ahorros de los trabajadores? Él solo es responsable de que el Banco Obrero haya perdido $16.6 millones hasta el viernes pasado. 6 millones que retiró como alcalde, 6 millones más que retiraron otros depositantes como consecuencia de la publicidad que se le dio por él al retiro de fondos del municipio de San Juan, y los $4.6 millones que se retiraron durante los 3 días siguientes al mensaje de la semana pasada. Luego de haber envenenado el ambiente con sus acusaciones e insinuaciones por televisión, el próximo paso del gobernador consistió en suministrar a la prensa a puerta cerrada el nombre de mi hermano José y de unas entidades relacionadas con él como deudores del Banco Obrero. Así logró su verdadero propósito. Vean ustedes la portada con la cual El Nuevo Día informa sobre la situación. José A. Hernández Colón, vinculado a un escándalo bancario. Así se completa la faena difamatoria. Al llevar a cabo esta cobarde y mezquina maniobra, el gobernador calla los nombres de los deudores de su partido, poniendo de esa manera de relieve su verdadero propósito político. Pero el gobernador no va detrás de José en verdad. A José, que es uno de centenares de deudores del Banco Obrero, se le desprestigia sin misericordia ante la opinión pública por el solo hecho de ser mi hermano, y como instrumento para difamarme a mí. Al día siguiente de la comparecencia por televisión del gobernador, colaboradores de él visitan en Washington las oficinas del Departamento de Estado y la Casa Blanca, donde se estaba considerando el nombramiento que se interesaba hacerme para representar a los Estados Unidos en las Naciones Unidas, y allí entregan copias de los artículos con los cuales la prensa puertorriqueña informa las acusaciones en el discurso del gobernador. Ayer mismo, ayer lunes, se continuaba esta misma faena en el Congreso de los Estados Unidos. Este empeño de descalificar a las personas, masacrando la honra de sus familiares, de gobernar mediante insinuaciones e innuendos encaminados a envenenar el ambiente de la vida pública y de la vida privada, constituye un atentado contra los valores más preciados de nuestra sociedad. Resulta insólito que sea el propio gobernador quien se dedique a practicar tan mal ejemplo. Al tomar posesión de su cargo, el gobernador dijo que no se podía ser honesto a medias, que había que serlo por completo. Señor gobernador, dé usted el ejemplo. No hay nada malo en que un popular o un PNP o un familiar del gobernador tome dinero a préstamo. Todos los puertorriqueños hemos tomado dinero a préstamo. Lo que sí es malo es que para obtener el préstamo medie fraude o influencias indebidas. Eso es lo que el gobernador, si quiere ser totalmente honesto, debe señalar y probar para establecer una inmoralidad de mi parte. No que hubo un préstamo, sino que yo como gobernador intervine
directa o indirectamente, para que se concediera ese préstamo a mi hermano. Si yo hubiera hecho eso, yo jamás merecería la confianza de ustedes. Mi posición como gobernador ayer, mi posición de hoy y de siempre, es que todo caso donde medie alguna irregularidad debe procederse con todo el rigor de la ley contra cualquier persona que sea responsable. Por eso comparezco ante ustedes en defensa de esenciales principios a nuestra vida de pueblo. Esta práctica de imputar corrupción a base de acusaciones viciosas que nunca se llevan a corte y que no paran en nada, surge durante la pasada campaña política. Ni defiendo ni protejo a nadie que haya actuado mal, tampoco atropello a nadie, ni busco víctimas para excusar ineficiencias. Repudio y rechazo el proceder del gobernador Romero al aprovechar el poder de gobernar para tratar al Partido Popular Democrático y a sus dirigentes como enemigos en tiempos de guerra, a quienes debe destruirse sin consideración ni escrúpulos. ¿Acaso vamos a permitir que el gobernador de Puerto Rico actúe como un jefe de un ejército de ocupación de un país enemigo? Compatriotas, ya es hora de detener esta conducta asqueante, que no se detiene ni ante la familia puertorriqueña, que está próxima a ser inevitable, que se entronice el desprestigio y la difamación como instrumentos imprescindibles de nuestra vida cívica y política. Ya es hora de que todos los puertorriqueños, de todos los partidos, levanten su protesta airada. Ya es hora de que surja una ola de indignación colectiva de nuestro pueblo mismo, de las iglesias, de las asociaciones cívicas y de todas nuestras instituciones, que ponga fin a este tipo de conducta. Durante mi incumbencia me esforcé por gobernar sin estridencias y sin aspavientos, sin demagogia y sin difamación. Al dirigir nuestros destinos en la peor crisis económica desde los años 30, hoy, al contemplar lo que está sucediendo en el país, profundamente preocupado por el desarrollo de la calidad de nuestra vida política, reclamo del gobernador de Puerto Rico que se sitúe a la altura moral que espera nuestro pueblo de aquellos a quienes ha honrado con la máxima confianza. Durante 4 largos años tuve que tomar decisiones que planteaban dolorosas alternativas. Con frecuencia tuve que optar entre los intereses del país y los intereses de mi partido. Siempre puse al país por encima de ventajas partidistas o preferencias personales. Lo hice dentro del espíritu de las palabras de Luis Muñoz Rivera, cuando nos decía, y lo cito: yo no sacrificaba a Puerto Rico a mis preferencias, a mis idealidades, a mis teorías. Yo no me paro en los consejos de mi amor propio, porque eso es mi angustia, mi dolor, y lo otro es mi patria. Buenas noches.